y bienvenidos. Hoy vamos a conversar con el licenciado Jorge Acamine Toledo, experto en procesos censales, docentes de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a quien le preguntamos, licenciado, ¿qué es un censo? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Bueno, el censo o los censos son un conjunto de operaciones, de actividades que tienen la finalidad de poder recolectar información acerca de las características que tienen las personas desde el punto de vista demográfico, podemos hablar. Y también hoy en día lo que se ve mucho y lo que se trata de sumar en este esfuerzo de un censo de población es el de vivienda, que también es conocer, digamos, cuáles son las características de vivienda y para poder también hacer un cálculo del déficit habitacional que puede tener el país y sus diferentes, obviamente, municipios y departamentos, ¿no? ¿Y cuál es su utilidad práctica? La utilidad, el objetivo, podemos hablar, el objetivo del censo es justamente el de poder recopilar información socioeconómica que permita, en última instancia, una vez obtenido esta información, que permita tener indicadores que nos den y nos muestren cuál es la realidad que vive la población en general. Considerando, por ejemplo, niveles de educación, el tema de acceso a salud, el tema del lugar de nacimiento, enfermedades, el tema de número de hijos, y bueno, otras preguntas más que nos ayudan a generar indicadores para después poder presentar estadísticas que van a servir en última instancia para la generación de políticas públicas, por un lado para el gobierno, para hacer análisis comparativos a los organismos internacionales y evidentemente también que para el sector privado, porque con esta información que genera el censo, al ser información prácticamente de la totalidad de habitantes en un país, ayuda mucho a poder utilizar estos datos para lo que son investigaciones de mercado, por ejemplo. Entonces, el objetivo principal, en resumen, es obtener información del total de la población de un territorio, de un país en este caso, y con ello poder fabricar indicadores que permitan, por un lado, planificar el desarrollo, por otro lado, compararnos con otros países para ver cómo andamos en algunos indicadores demográficos más que todo, y el tema de, como les decía, para el sector privado, para poder hacer diferentes investigaciones, principalmente de mercado, y para poder entender todo el macroentorno, ¿no? Complementar el macroentorno que gira en torno a las empresas. Es decir, es una radiografía social, económica de un territorio que luego será utilizado para modificar esa realidad a favor de la gente que vive en ese territorio. Exactamente, hablamos de radiografía, de fotografía, justamente para poder tener a todos los bolivianos, en este caso, en el caso de Bolivia, ya dentro de la foto. Actualmente no estamos todos, o no están todos, ¿sí? El último censo fue el 2012, al 2022 ya son 10 años. Entonces necesitamos sacar nuevamente esa radiografía, esa fotografía, para poder conocer a los nuevos bolivianos y obviamente estos también formen parte de lo que es la generación de políticas públicas, ¿no? Que tomen parte, digo, para que sean considerados dentro de justamente el redireccionamiento que tiene que haber en la planificación del desarrollo de nuestro país, de los departamentos y los municipios, ¿no? Usted que ha estado en varios procesos censales en Bolivia, ¿cuál es la media de preguntas que tiene la boleta censal? Bueno, la boleta censal se recomienda que no sean muchas, para empezar, no tiene que ser una encuesta cargada, justamente por el tiempo, y dos, porque la persona que de buena voluntad está dando la información se puede llegar a cansar y en algún momento, si es una pregunta, es una encuesta o un cuestionario muy largo, te puede empezar a decir información que no es adecuada. Entonces, lo recomendable está entre que sean 45 y en un máximo de 60, de 45 a 60 preguntas que se podría dar. Si mal no recuerdo, en la del 2012, en el censo del 2012,
se han hecho alrededor entre 52 y 54 preguntas. ¿Están divididas por grupos de preguntas? Por áreas, ejes temáticos. Por ejes temáticos. Ejes temáticos, exactamente. Y ¿Cuáles esto, son? bueno, tenemos lo que es, primero, identificación. Identificación en cuanto a aspectos demográficos, hombre, mujer, edad, el tema de salud, ¿no? El tema de salud va vinculado a un tema, se puede decir, de género, principalmente a las mujeres, ¿no? Si se han embarazado, si tienen hijos, por último, a los hombres también, bueno, a todos, el tema de si accedió, digamos, a la salud, si se enfermó, qué se enfermó. En el tema de educación, digamos, el nivel de formación, ¿no? El tema de saber cómo están los hijos, si hay algún caso, por ejemplo, de situación especial que vive. Entonces, eso en cuanto al tema de salud, o de educación que te decía. Y también está el eje temático, los ejes temáticos que van vinculados a la vivienda. Entonces, ¿Y sus servicios? Vivienda, diferenciación, digamos, tenemos que diferenciar siempre que en una vivienda puede haber 1, 2 o 3 o más hogares, ¿no? Se hace la diferenciación de eso, el tipo de construcción de la vivienda, acceso a servicios básicos, acceso al agua, el tema de justamente que está vinculado a poder determinar casa propia, alquilada, ¿no? Esto, sin lugar a duda, que es importante dentro de lo que son las políticas públicas que se deben reconfigurar desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, los ejes temáticos están básicamente vinculados a estos temas y, si te das cuenta, estamos hablando de 5 o 6 ejes temáticos que... Por demás de útiles para el diseño de... Sí, lo que pasa es que hay que ser específico en este punto, importante, porque fíjate vos de que hay algunas preguntas que se tienen que hacer en censo. Pero sin embargo, vos si querés incrementar número de preguntas, tenés que entrar a una revisión justamente y a una definición de que si esa pregunta de repente no la podemos hacer en encuesta. ¿Por qué esto y por qué tiene que ajustarse el número de preguntas? Porque incrementar una pregunta más en un cuestionario, como un censo, significa erogación de recursos, no solo financieros. Por ejemplo, si somos 12 millones, una pregunta más significa que ese dato adicional que estás considerando una pregunta se va a guardar 12 millones de veces en una base de datos, ¿no? Y si son 2 o 3 más, imagínate. Entonces, el tema de la capacidad tecnológica tiene que ver mucho también con esto, el procesamiento, el cruce, el tiempo el cruce de variables. Entonces, exacto, el tiempo de procesamiento, exactamente, ¿no? Adicionalmente, ¿cuánto más te va a dar para procesar las preguntas adicionales o las preguntas que vas a modificar? Entonces, por eso es que se recomienda de que la cantidad de preguntas sean prácticamente estándar. Sí. Licenciado, usted decía que los procesos censales tienen 4 etapas. Sí. ¿En qué etapa estamos en este momento? Actualmente en Bolivia estamos en la etapa precensal. La segunda. Exactamente. La primera, que es de planificación, es preparación. Preparación o planificación, es la etapa donde se debe aprobar el documento censal, la ruta crítica, conocida también, y obviamente se debe proyectar el decreto supremo que dictará prioridad nacional a la realización del censo. Con estos documentos, ya con decreto supremo más la ruta crítica, el gobierno empieza a hacer todo lo que es las gestiones para el financiamiento, ¿no? Se habla mucho de que la actualización cartográfica estadística es uno de los motivos por los que el censo se tendría que retrasar hasta el 2024. ¿Qué es la actualización cartográfica estadística, licenciado? La actualización cartográfica estadística está vinculada a una serie de actividades que va desde la recolección de imágenes satelitales, ¿no? De poder analizar y estudiar la planimetría, se dice,
¿no?, que tienen los municipios o que inclusive con ayuda del Instituto Geográfico Militar se puede obtener. Pero no solamente es esto, no solamente son imágenes. Entonces, la cartografía estadística tiene una particularidad en el caso para utilizarla en censo, de que debe ser acompañada de un recorrido de todo el territorio para poder levantar información, identificar viviendas habitadas, viviendas desocupadas, viviendas abandonadas, comercios, ¿no?, actividades económicas, comercio de viviendas o construcciones que estén vinculadas a lo que es los comercios, las actividades económicas, escuelas, iglesias y todo lo demás que se pueda obviamente identificar, ayudado justamente de una serie de simbologías que se utilizan, ¿no?, en esta identificación. Entonces, el tema de la cartografía estadística no es, como muchos piensan, solamente una toma satelital. No es ¿Es como el plano que va a guiar la realización del censo, más o menos? En realidad, son planos y mapas. Planos en las áreas amanzanadas, en las ciudades, en los centros poblados, ¿no? Son con nosotros llamamos mapas, planos, perdón, y mapas en la área dispersa, ¿no?, donde hay comunidades que no tienen áreas amanzanadas, que son un número X de viviendas que están dispersas en el área rural. Entonces ahí ya se consideraría o se utilizaría lo que son mapas. Evidentemente de que no es lo mismo la cartografía catastral, que esas deberían tener obviamente las ciudades grandes o los centros poblados, que la cartografía estadística. Hay una diferencia, que justamente la cartografía estadística se usa para poder segmentar un país, para poder preparar o proyectar cuántos recursos humanos vas a necesitar para la elaboración de un censo, y obviamente también para saber cuántas boletas tenés que imprimir, porque en esta actualización cartográfica estadística se levanta información de cuántas personas viven en las casas, en las diferentes viviendas, para poder obviamente hacer el trabajo de segmentación y obviamente esto conlleve a todas las tareas necesarias de medición de recursos para impresión de boletas o para asignación de trabajo de los empadronadores. ¿Y de quién depende? ¿Quién es el que tiene la obligación? ¿Qué institución es la que INE. tiene la obligación? El INE. El INE. El INE es el obligado a realizar la actualización cartográfica estadística. ¿Cuánto influye tener una buena o una mala actualización cartográfica? Una buena actualización cartográfica te va a permitir, obviamente, estar más cerca de la máxima calidad en la información que podés recoger en un censo. No vamos a decir que va a definir o está supeditada solamente esta actividad. En el censo es una de las más importantes, ¿no? Sin embargo, toda esta información, toda esta actualización cartográfica estadística va a servir también para futuras encuestas que haga el INE y futuros censos específicos que pueda hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de segmentación, en realidad, estadísticamente hablando, son llamados los UPM, ¿no?, unidades primarias de muestreo. Y entonces, con esta información actualizada voy a poder tomar muestras de acuerdo a los procedimientos estadísticos y evidentemente voy a tener datos más cercanos a la realidad al momento que haga inferencia, ¿no? Por eso es importante la actualización cartográfica, ¿no?, porque no solamente sirve para el censo, sino para lo que viene de aquí en los próximos 10 años. Finalmente, sin un censo oportuno, ¿la universidad, el departamento, los municipios pierden? Perdemos todo. Económicamente. Perdemos todo. Perdemos todo. Perdemos todo, porque en realidad los recursos no son para el rector, los recursos no son para el alcalde. Creo que a veces analizamos o comentamos de forma errada, ¿no? Los recursos en realidad es para las personas, para los habitantes de los diferentes municipios, para los estudiantes de las diferentes universidades. Y evidentemente ahorita, si bien con estos nuevos datos que nos va a dar el censo,
Vamos a tener una nueva reconfiguración de redistribución de ingresos y esto va a significar que algunos municipios reciban más que otros. Esto no quiere decir que se solucionaron los problemas de Bolivia. Los municipios en Bolivia son financieramente inviables desde mi punto de vista. Entonces lo que se tiene que buscar después de tener los datos, de tener un censo exitoso, tengamos los datos actualizados, es el plantear un escenario de un nuevo pacto fiscal, donde evidentemente no solamente se reparta el 14% de los recursos del país para todas las entidades territoriales autónomas y el restante 86% se queda a nivel central. Tenemos que ver justamente y tenemos que medir cuánto necesitan las ETA, cómo se le va a coparticipar y cómo vamos a hacer que sean municipios viables, que den atención de calidad en educación, en salud, en servicios básicos a los habitantes. El problema que tenemos ahorita es que evidentemente Santa Cruz está absorbiendo mucha población, pero lamentablemente esa población que viene de otros departamentos no viene con su coparticipación. Entonces llegan aproximadamente 700.000 personas más a Santa Cruz en todo este tiempo y nosotros tenemos que compartir esa coparticipación. Es por eso que vemos colas en los hospitales, niños que no pueden entrar al colegio, inseguridad ciudadana, falta de proyectos de inversión pública, de infraestructura. Entonces, todo esto denota la necesidad urgente, uno, de tener datos actualizados y dos, de reconfigurar ese pacto fiscal tan necesario para nuestro país, ¿no? Licenciado Jorge Acamine Toledo, muchas gracias por ayudarnos a entender este proceso. No, siempre un gusto y muchas gracias a usted por la entrevista. ¿Listo? Listo.